Muy buenos días, estimados amigos y amigas de Cutibalú. Bienvenidos a su programa Normalmente Diferentes. Como siempre, pues trayendo temas de su interés y sobre todo pues tratando de ayudar a la población, ¿no? Con los diferentes aspectos que tocamos. Hoy tenemos un tema bastante importante, ¿no? Que debe, digamos, llamarnos a la reflexión, ¿no? A comprender la importancia de este tema, como es la situación del embarazo adolescente, sobre todo en tiempos de COVID-19. En realidad siempre ha sido una preocupación este tema. Sin embargo, pues hemos visto muchos factores, ¿no? Que se han, digamos, complicado por el tema de la pandemia, como el tema del acceso a los servicios, ¿no? Y también otros temas que están ligados a la violencia y que lo vamos a ir viendo un poco en este programa. Hoy nos acompaña Helen Avendaño Calero. Ella es promotora regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Piura. ¿Cómo estás, Helen? Bienvenida a Normalmente Diferentes. Hola Enrique, bien, gracias. Primero traigo el saludo de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, quien la dirige el coordinador regional, ingeniero Víctor Palacios Córdoba, y de la Secretaría Técnica y de mí mismo, de mi nombre, Helen, de la promotora regional. En realidad, como lo mencionabas, aparte de ser un tema interesante, también es un tema preocupante, no solo para las autoridades, sino para la sociedad en general, ¿no? Es un tema que con la pandemia se ha agudizado mucho más. Así es, y sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que esta etapa, pues, de la vida muchas veces, pues, trae diferentes consecuencias, ¿no? Que también se advierte siempre, ¿no? Y hemos advertido en diferentes programas a través de entrevistas, ¿no? De especialistas, y que es necesario, ¿no? Reflexionar. En todo caso, Helen, quizá para ir ya entrando en el tema, ¿cuál sería la reflexión que debemos tener todos sobre este tema, sobre el embarazo adolescente? Primero tendríamos que enfocarnos, ¿no? Para saber qué en realidad es y qué es lo que debemos tener en cuenta. Mira, primero deberíamos tener en cuenta que la adolescencia, tradicionalmente las personas la definimos como una etapa de la vida comprendida entre los 10 y 19 años, ¿no? Hay entre la adolescencia temprana y tardía, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que en este lapso, en esta etapa, tenemos un montón de factores, o llamarlo así, llamarlo factores, que tienen que ver bastante con la tensión, la inestabilidad emocional, por lo que es reconocida como una etapa abrumadora, ¿no? Los jóvenes se sienten abrumados porque muchos no tienen la información ni de escuela ni de los padres, ¿no? Y sobre todo información sexual, que es lo que hoy vamos a hablar sobre eso, ¿no? Porque eso nos conlleva a un futuro embarazo en adolescentes o en menores de 14, 11 años, ¿no? Para poder enfocarnos un poquito, te comento que hace unos días nosotros venimos realizando seguimientos informativos, en la cual nosotros en el CNB, que es el Certificado de Nacimiento Vivo, hemos visto pues que los embarazos en en menores de 11 a 14 años hasta el 7 de octubre ya han ascendido a 42 embarazos, a 42 partos. ¿Qué quiere decir? El mes pasado teníamos cerca de 36, 37, si no me equivoco, y ahorita hemos aumentado a 42, entonces hay que tener bastante cuidado ahí. Por otro lado, también están el nivel educativo de estas madres de familia, porque ya vienen a ser madres niñas, lamentablemente son ya madres, pero también son niñas a la vez, ¿no? Oscilan entre más o menos primaria completa, primaria incompleta, secundaria completa, y algunos que sí tienen la secundaria completa y otros incompleta, ¿no? Por otro lado, también están los adolescentes de 15 a 19 años. También hemos visto que hasta el 7 de octubre tenemos alrededor de, según mi data informativa, porque te estoy hablando con mis datos, lo que hacemos el seguimiento desde la mesa, tenemos alrededor de 2.960 partos en adolescentes de 15 a 19 años. Y lo más preocupante es que también
encontramos información a nivel regional, a nivel de todas las provincias de la región. A nivel de todas las provincias de la región, es Sullana quien presenta más partos en niñas de 11 a 14 años y Piura en adolescentes. Entonces creo que por ahí más o menos vamos viendo el panorama de cómo se va enfocando o cómo está esta situación en la región y a nivel de todas las provincias. Sí, y bastante preocupante porque también quisiera reflexionar sobre, o sea, qué es lo que debemos entender el embarazo de una niña adolescente, ¿no? De 14 años, ¿no? Porque esto sí es bien preocupante, ¿no? Las cifras que nos arrojan que en pocas semanas se ha ido incrementando, ¿no? Entonces, quisiéramos que dentro de tu apreciación también nos digas este significado, ¿no? Porque muchos padres nos están escuchando, nos están viendo, profesores también, ¿no? Entonces tenemos que volcar esa preocupación hacia ellos con una reflexión. Cuéntanos, Helen, sobre ello. Mira, antes de reflexionar, creo que debemos tener en cuenta las causas o por qué se da este embarazo, porque pienso que todo se puede prevenir, ¿no? En la vida creo que todo tiene solución y todo tiene prevención, excepto el día en que ya no estemos en esta vida, no el día en que ya estemos muertos, por decirlo así. El embarazo implica una etapa muy vulnerable en los adolescentes, principalmente en menores de edad de 11 a 14 años, que es donde también es preocupante, ¿no? Es preocupante porque son niños. ¿Ya? Muchas de estas causas podrían ser, quizá, principalmente el no tener una información adecuada, pero el no tener una información adecuada no significa que no podamos prevenir. Sin embargo, en una coyuntura como la que vivimos de pandemia, donde tenemos pues el uso del internet, de redes sociales, hay información. Lamentablemente sí hay información, pero esta información muchas veces no es ni de calidad y tampoco es adecuada para este tipo de sector, ¿no? No podemos darle una información que quizá va dirigido a un público de, no sé, de 30 años, de planificación familiar, que ya son personas que han tenido sus hijos, ¿no? A un adolescente pues de 11, 14 años, ¿no? Entonces, uno de esos sería el factor. Por otro lado, también hay un factor bastante arraigado, sobre todo en zonas rurales y zonas urbanas marginales, que es el tabú. Si tú ves a un adolescente acercarse a la posta, ¿no? Para recibir su consejería o charla, ya sea por una situación nutricional, porque también influye bastante el estado nutricional de la persona en el momento del embarazo. Imagínate un adolescente embarazado que no tenga una buena hemoglobina, que no tenga una buena nutrición, o sea, es una muerte segura para ese adolescente. Entonces también tenemos que batallar con eso, ¿no? Con los estigmas sociales que incluyen bastante en la población, sobre todo rural y urbana marginal. Entonces hay que tener bastante en cuenta ahí, ¿no? Se sugiere, bueno, desde la mesa nosotros sugerimos bastante implementar lo que es las currículas educativas, ¿no? Con programas sexuales adecuados a la edad de cada alumno, a la edad de cada alumno que va pues avanzando en su nivel educativo, ¿no? Y ahora, Helen, con relación a años anteriores, ¿se ha visto algún incremento en este año, quizá por el tema de no tener acceso a la información, ¿no? Sobre salud sexual reproductiva u otros factores que han influenciado en ello? ¿Cómo está este panorama? Mira, el panorama en comparación a años anteriores, mira, yo tengo data informativa sacada del CNB. Nosotros hemos observado que, por ejemplo, a nivel regional, vamos a enfocarnos a nivel regional, en el 2015 se registraron 35 partos, para el 2016 38, para el 17 50, ya, pero si llegamos un año antes de la pandemia, habían 60 partos, es decir, el 2019. Para el 2020, en el año pues, en el que ya estamos en pandemia, en emergencia sanitaria, en la que por lógica pues, no había
atención de los servicios diferenciados para este grupo específicamente, se llegó a tener 31 partos en menores de 11 a 14 años. Pero para este año, en lo que va al 2021, el 7 de octubre de este año, ya llevamos 42 partos. Si comparamos entre el 2021, 31 partos, y los 42 partos que vamos hasta el 7 de octubre, según la información que hemos sacado, entonces como que ya nos vamos elevando de lo que ya se había registrado estando en pandemia, y seguimos en pandemia, pero siguen elevándose los partos. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado y seguir fomentando lo que son los proyectos, ¿no? Por otro lado, también en los partos en adolescentes de 15 a 19 años a nivel regional, entre el 2015 se ha venido registrando pues 2.706 partos. Ahora, yo me quiero enfocar un año antes de la pandemia, porque eso es importante también evaluarlo. Un año antes de la pandemia, es decir, el 2019, habían 3.128 partos. Para el 2020, en plena emergencia sanitaria, ya se habían registrado 2.840 partos. Y para el 2021, si hacemos una comparativa, tenemos alrededor de 100 partos más. Es decir, tenemos 2.960 partos. Entonces, ese es el panorama entre el 2015 y el 2021 en lo que vamos pues en octubre, ¿no? Hasta el 7 que hemos sacado nuestra data informativa. Así es, y lamentablemente pues esto sigue afectando, ¿no?, a nuestros adolescentes, ¿no?, a las niñas, y sobre todo pues que, como bien refieres, de alguna manera se tiene que enfocar no solamente en el trabajo de las autoridades, sino también, ¿no?, de la familia, reflexionar un poco ahí también, ¿no?, en el colegio, y que son espacios bastante importantes. Hacemos una breve pausa a esta hora y volvemos con esta interesante entrevista con Helen Avendaño de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Piura sobre el embarazo adolescente. Bien, Helen, continuamos a través de la multiplataforma de Cutivalú, y es un tema, digamos que siempre como que tienen que estar, ¿no? Y muchas veces no se toca como se debe, ¿no? Por diferentes motivos. Pero acá sí nos preocupa mucho porque nos encienden las alertas, pues, ¿no?, de que nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes no están pues llevando bien su ciclo de vida, de crecimiento, ¿no?, que tiene mucho que ver con el tema del desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, existe un plan regional de los derechos del niño, niña y adolescente. Desde la mesa de concertación, ¿cómo ven este plan? ¿Cómo se está viendo la proyección, el desarrollo? Cuéntanos un poco sobre ello, Helen. Mira, respecto al... ¿Me escuchan? Sí. Respecto al plan, de acuerdo a los datos, te comento que el 23 de septiembre de este año nosotros tuvimos un diálogo, ¿no? La mesa de concertación realizó un diálogo por la concertación en el marco del PREGNA, que es el Plan Regional por los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes de Piura, y de la Semana pues, de la Prevención del Embarazo Adolescente. Lo realizamos en coordinación con Centro Ideas, ¿no?, en la cual nosotros pudimos sacar de este evento, que fue muy rico, muy interesante, que de paso invito a la población a conectarse no solo a Cutivalú, porque también transmitimos por Cutivalú este tipo de eventos, sino también por la mesa de concertación, y en la cual pudimos saber que, de acuerdo a este plan, ¿no?, la dirección que lidera pues el doctor Zacarías, viene realizando una asistencia técnica, también vienen realizando seguimientos, monitoreos de las actividades del curso de vida adolescente. Sin embargo, consideramos que este tipo de monitoreos, seguimientos, se deben articular, no solo quedarse en el plano institucional, sino que también deben ir más allá. ¿A qué me refiero más allá? Articular con las entidades privadas, con la sociedad civil, con los colectivos, porque eso nos va a ayudar a enriquecer más un plan. Un plan no se puede sostener simplemente del Estado, necesitamos de todos. Y lo que pudimos sacar ahí es que, bueno, la Secretaría Técnica
en su ponencia ella manifiesta el 23 de septiembre, pues, que hay una asignación presupuestal para este tipo de actividades. Cabe resaltar que no hay un programa específico que diga, pues no, hay una asignación para la prevención de embarazos adolescentes. No lo hay. Entonces creo que por ahí hay que ajustar y ver las maneras, no sé, de articular, de generar sinergias, para que exista un programa presupuestal, porque esta población sí lo necesita, sí necesita un presupuesto específico para eso. Sin embargo, se saca pues del programa presupuestal de salud, de materno-neonatal, para las actividades, ¿no? En la cual se ha asignado pues alrededor de 1.290.000 soles hasta el 8 de septiembre, que es en donde hicimos la consulta, ¿no? Con una asignación por adolescente per cápita de 6.10 centavos. ¿Qué quiere decir 6.10 centavos? Que esto se va a invertir pues en actividades para adolescentes, pero la pregunta es, ¿realmente alcanza este presupuesto para ellos? Sabiendo que para esta fecha nosotros, según el ENDES y el INEI, tenemos una tasa de embarazo de adolescentes de 15 a 19 años de 10.2%, ¿no? Y hasta esa fecha, para el 9 de septiembre, solo se había ejecutado alrededor de 83.4% de presupuesto. Entonces, creo que este plan no simplemente debe ser un plan de actividades, sino un plan que enfoque a llamar a articular con la sociedad civil y también que genere ideas para saber cómo proyectarnos a un presupuesto netamente para ellos, ¿no? No solo sacarlo de salud, sino que también se derive de un presupuesto del Estado Nacional para este sector, que sí lo necesita, y sobre todo vemos pues la realidad de la región Piura, que somos la tercera región con más partos en adolescentes de 15 a 19 años. Ahora, otro punto también, Helen, que digamos, complica más esta situación es la pobreza, ¿no? Y probablemente dentro de lo que ha sido la pandemia, muchos niños, niñas han quedado pues no solamente con sus familias golpeadas por la economía, sino que han quedado en la orfandad, y probablemente eso también ha agudizado este problema. Cuéntanos un poco si ustedes también han hecho algún mapeo sobre esta situación en nuestra región, ¿no? Para que también se tenga en cuenta y que las autoridades también lo tomen, ¿no? Para futuras propuestas, ¿no? Y políticas. Con respecto a un mapeo de pobreza, netamente, sí venimos realizando constantemente, bueno, no lo estamos dando a conocer a la población porque son informaciones netamente que manejamos de forma interna con la Mesa Nacional, pero sí tengo entendido que hemos bajado bastante. Si antes de repente de 100 personas 60 eran pobres, ahorita prácticamente la mayoría, y como tú lo vienes mencionando, aquí no solo la pandemia ha golpeado con una pérdida de un familiar, sino también golpea a través de la violencia. O sea, también enfoquémoslo por ahí, la pobreza también va a generar violencia. ¿Por qué? Si no tiene el padre de familia para dar un ingreso a su casa, ¿no? Ya sea para la canasta básica familiar, imaginemos la tensión que va a producir. Y esa tensión, ¿en qué se va a volcar? En los jóvenes, ¿no? En lo que es violencia. Hay que también tener en cuenta que la pobreza a nivel nacional pues ha aumentado, si no me equivoco, en 3 o 4 puntos más de lo que ya teníamos. Si antes habíamos avanzado a disminuir la pobreza a través de programas sociales que focalizaban a estos grupos vulnerables, ahora pues esta situación se ha revertido, ¿no? Con ello sumarle que hay más niños nacidos, más madres de familia que necesitan ser focalizados, gente que su nivel socioeconómico bajó, quizá de pobre, extremo pobre, de las personas que estaban en una etapa media, bajaron a pobre. O sea, ya no es una situación normal, ¿no? También hay que irnos adaptando poco a poco, ¿no? Desde la mesa lo que sí venimos siempre es trabajando en llamar a los actores principales, a las personas encargadas de este tipo de ejecución, por ejemplo, los gerentes generales, los directores, ¿no? Los de promoción de trabajo, para verificar cómo se viene trabajando, ¿no? Nosotros no le vamos a decir hay que hacer esto, pero sí lo hacemos porque nosotros queremos aportar. Al final, el país y sobre todo la región
no necesita simplemente de la autoridad, sino que se compone también de la sociedad, y somos nosotros los llamados a ayudar a contribuir al Estado. No podemos exigir sin nosotros contribuir. Entonces, el tema de la pobreza sí es delicado. Como mesa lo estamos tocando, lo venimos analizando. Posteriormente ya haremos eventos respecto a ese tema. También estamos próximos a hacer un evento con las personas discapacitadas, porque ellas también son afectadas en este ámbito. Entonces, sí venimos tocándolo. No tenemos un material específico para mostrarlo y viralizarlo en redes directamente con la prensa, pero sí lo trabajamos, ¿no? Sí estamos ahí constantemente visualizando ese tema. Así es, y hablando de violencia, en un informe de la Defensoría del Pueblo, el informe 9 de julio de 2021, pues se destaca, ¿no?, que en el Perú 1 de cada 5 niñas menores de 15 años sufrió violencia sexual, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Porque hemos visto pues cómo ha ido creciendo, por ejemplo, el embarazo o el nacimiento en niñas menores de 10 años, ¿no? Que es casi 9 en el 2019 me parece, y algo de 24 en el 2020. Entonces, esas cifras bastante preocupantes, ¿no? Y en el caso, Helen, tenemos que hablar de que un embarazo adolescente es parte de una violencia, ¿verdad? Exacto. Un embarazo adolescente es parte de una violencia. Hay que tener en cuenta esto. Mira, cuando nosotros crecemos, muchos de los niños vamos creciendo con ilusión. Muchos decimos, vamos a estudiar, no sé, medicina, derecho, pero tenemos sueños. Entonces, al vernos inmersos o al verse el niño inmerso en este ambiente de violencia, ¿qué pasa? Esos sueños se caen. Hay violencia sexual. Y eso se ve reflejado en las cifras que observamos. No lo dice la mesa, no lo digo yo, no lo dice Cutivalú, lo dice las cifras, la data, la estadística, que se está registrando embarazo en menores de 11 a 14 años. Y estos embarazos muchas veces, bueno, en su mayoría de casos no son pues porque haya habido una voluntad propia, ¿no? Es porque ha habido violencia. Y con la pandemia esto se agudizó más, porque muchos, o por no decirlo todos, de estos adolescentes que sufrieron violencia sexual vivieron y tuvieron que estar confinados con sus agresores o sus agresoras, ¿no? O con algún familiar cercano que es quien ejerce la violencia hacia pues el adolescente, ¿no? Entonces también creo que por ahí hay que hacer un llamado a estar pendiente, generar alertas, generar articulaciones, porque como siempre lo venimos diciendo, nosotros lo que decimos desde la mesa y la frase que siempre es característica es buscar una vida digna, ¿no? Una vida digna, que es para ellos una vida digna, ¿no? Vivir sin este tipo de problemática, ¿no? Vivir sin que te estén rompiendo los sueños, porque una vez que estas jovencitas adolescentes ya tuvieron un hijo, pues no hay una data específica, pero de 10 niñas que salieron embarazadas, ¿cuántas pudieron culminar sus estudios primarios, secundarios, pudieron seguir una carrera profesional? No creo que todas. Y si algunas pudieron es porque su ambiente es diferente a un ambiente pues, de violencia, ¿no? Entonces por ahí también creo que hay que garantizar eso, ¿no? Garantizarlo con información de salud sexual reproductiva, de acuerdo a la edad de cada alumno, ¿no? No puedo darle, como te repetí hace un momento, una información de salud reproductiva que va dirigida a una persona de 30 años a un niño de 11 años, ¿no? O sea, hay que también enfocarlo, mirarlo con bastante determinación y cuidado para poder tener pues buenas respuestas, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Así es, porque, claro, como tú bien refieres, ¿no? Esta pandemia, pues no solamente se ve el tema de orfandad, ¿no? La pérdida de algún familiar cercano, padre, madre, el tema de la pobreza, sino también que muchos han convivido con el agresor, ¿no? Probablemente hemos tenido muchos casos de que están dentro del tema del embarazo adolescente, ¿no? Entonces eso se tiene que reflexionar un poco y tenerlo en cuenta. Y Helen, y dentro de estos, como tú bien referido, casi Piura, Sullana están dentro de los
de las provincias que más en el tema de embarazo adolescente de 15 a 19 y de 11 a 14. ¿Y cómo está la zona rural, no? Porque ese es un problema también muy, muy grave, ¿no? Dentro de las cifras que podemos hablar, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ello. Mira, dentro de las cifras, en la zona rural, sobre todo en las provincias que son alejadas, por ejemplo, Morropón, Huancabamba, según el CNB, el Certificado de Nacido Vivo, que es con el que nosotros venimos trabajando, ¿no? Como te comentaba, la provincia de Sullana registra mayor número de partos en menores de 11 a 14 años. Talara, por ejemplo, para el 2020, Talara ha registrado un embarazo, ¿no? Un parto en este caso, para el 2020, para el 2021 también. Sullana viene registrando pues entre 18 para el 2021 y para el 2019 uno menos, 17. En las provincias específicas de Huancabamba, Ayabaca y Morropón, Huancabamba para el 2021 viene registrando 6 partos entre 11 y 14 años. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto, la provincia de Piura se compone de, la región Piura se compone de 8 provincias, las provincias todas no tienen una misma forma quizá de pensar, de ver la vida, todos tienen una idiosincrasia muy distinta, ¿no? Y también ahí impera y sobre todo vive y se refugia lo que es el machismo. Entonces en estas provincias, si bien es cierto, según esta data se registran de 6 en el 2021, en lo que va del 2021, y 2 en el 2020, y para Ayabaca 2 en el 2021 y un parto en el 2020, sería importante hacer un mapeo, ¿no? De saber cuántas niñas más, porque muchas veces estos niños o no son registrados o pasa cualquier otra situación, entonces se tendría que ver por ahí, ¿no? A nivel de lo que es embarazos en adolescentes, lo que sí te podría decir que en adolescentes de 15 a 19 años, ¿no? En la provincia de Ayabaca, también se han registrado 217 embarazos en el 2021 y 143 en el 2020, o sea, hay más. Que de 15 a 19 años sí se registra un poco más, pero a mí en lo personal sí me preocupan las datas de niños, que es de los menores de edad de 11 a 14 años, ¿no? Si bien es cierto se registra esto, pero tendríamos que ver el consolidado general al final de año de cuántos más saldrán pues aquí, ¿no? Es así como nos encontramos a nivel de las provincias. Bien, hacemos una pequeña pausa ya en esta hora y volvemos en esta interesante entrevista. Helen, quizá para que nuestros amigos, amigas, nuestros padres que están viendo, ¿cuál sería, digamos, ese proceso de dar una verdadera información sobre salud sexual y reproductiva en los centros de salud? ¿No? Porque siempre vemos ese aspecto que es muy importante, ¿no? Que es la prevención, ¿no? Y la promoción de la salud, pero en este caso, ¿cómo debe ser? ¿Cuál es el verdadero proceso que debe seguir para tener una adecuada información sobre la salud sexual y reproductiva en los centros y establecimientos de salud? Claro, mira, para poder ver un adecuado proceso, sobre todo, primero creo que debemos saber hacia dónde nos vamos a dirigir, a qué público nos vamos a dirigir. Quien te habla, pues, comunicadora profesional de profesión, siempre he considerado que para poder llegar a nuestra meta, a nuestro público, tenemos que hacer un estudio de mercado, llamémoslo así, ¿no? Posterior a eso, evaluar el medio por el cual yo voy a difundir mi contenido, porque yo no voy a difundir un contenido en redes sociales sabiendo que en la zona rural son pocos los que van a aportar pues un celular, ¿no? Entonces, yo siempre digo, la comunicación comunitaria es básica para todo plan estratégico de difusión. ¿Y cuál es la comunicación comunitaria para el sector educación, para el sector salud y para los medios de comunicación? Las bocinas, los megáfonos, las mismas radiodifusoras que hay en las localidades. Si tú te vas y haces un mapeo total a nivel regional, vas a encontrar que si encuentras emisoras, aunque sea para avisar, pues no, que se vende tal cosa, pero eso utilicémoslo para algo bueno, para algo que nos va a dar un producto que es evitar embarazos adolescentes, ¿no?
Para mí eso es básico, eso es vital, una comunicación comunitaria. Ahora, el contenido, porque no solo es saber hacia dónde voy a ir, el canal por el cual voy a transmitir, sino qué contenido voy a transmitir, ¿no? Un contenido amigable, acorde a las edades, ¿no? Como te vuelvo a repetir, no puedo darle un contenido a un niño de 11 a 14 años, igual que un contenido de una persona de 20 años o a una persona de 15 a 19 años, ¿no? Entonces, verificar eso, ¿no? Sobre todo contenidos amigables y que la gente le llame la atención, porque hay que tener en cuenta que hoy en día los adolescentes y los jóvenes ya no son como nosotros, sino que son más inquietos, más interactivos y necesitan eso. Entonces, jugar con eso. Tenemos muchas ventajas y muchos recursos para explotar. Tenemos, de verdad, que si yo hiciera me pusiera a jugar con todo eso, creo que lograría por lo menos hacer entender al padre de familia que el hecho de que el niño vaya a una posta, a un centro de salud, a recibir una orientación, no significa que ya pues va a ser una vida promiscua, porque no lo va a hacer, sino que está informándose para prevenir, ¿no? Para prevenir algo que al final, cuando suceda, la situación que estamos viendo en las datas informativas, estarnos lamentando, ¿no? Y que también eso trae pobreza. A la par, eso también trae pobreza, ¿no? Más bocas que mantener, más gente, o sea, para subsidiar, también el Estado se tiene que hacer 1000 pedazos para poder darle a esta gente, ¿no? Entonces, por eso vamos, por ahí vamos, por esa línea. El método para mí más efectivo es tener una comunicación comunitaria, teniendo también de la mano a la entidad privada, al mismo Estado, ONGs, o sea, la sociedad civil en general. Porque si tocamos la puerta y les proponemos un buen proyecto en la cual van a salir beneficiados y vamos a reducir una problemática que aqueja desde hace muchos años al país, y no solo en nuestro país, sino nuestra región principalmente, creo que todos vamos a aportar, ¿no? Así es, importante, ¿no? El mensaje y el canal por donde lo vamos a transmitir esta información, ¿no? Sobre todo pues que se tratan de niños, niñas y adolescentes. A esta hora damos la bienvenida a Pablo Zacarías de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de la DIRESA Piura. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido a Cutibalú, bienvenido a Normalmente Diferentes. ¿Me escuchas, Pablo? Parece que hay un pequeño problema técnico que no me puede escuchar. Bien, bueno, sigamos mientras recuperamos la comunicación con el doctor Pablo Zacarías, continuamos con Helen Avendaño Calero hablando de este importante tema sobre embarazo adolescente, ¿no? No solamente en época de COVID-19, sino también es un problema que siempre se ha tenido ahí y que, bueno, poco a poco se está ya socializando, ¿no? Prácticamente ya se está poniendo en el tapete, ¿no? Entre las autoridades, ¿no? Que tienen que ver mucho este aspecto. Y Helen, ¿cómo debe ser, digamos, esa estrategia con las familias, ¿no? Tú siempre has alertado sobre, ¿no?, esta comunicación que debe haber entre la estrategia de comunicar, ¿no?, y de llegar a la familia, la estrategia comunitaria, ¿no? Pero probablemente en muchas provincias, en muchos sitios, el machismo es muy fuerte, ¿no? Entonces es ahí donde quizá también hay un punto que tenemos que abordar y saber cómo abordar, ¿no? Dentro de la mesa, ¿cuál sería su propuesta, ¿no?, estrategia para llegar a estas familias, ¿no?, que muchas veces no lo toman bien la educación sexual, ¿no? Entonces como que hay un rechazo y probablemente ahí pues hay un bloqueo frente a lo que queremos hacer, ¿no? Claro, definitivamente hay temas que sí o sí van a generar rechazo, mucho más en zonas pues donde impera bastante el machismo, ¿no? Nosotros tenemos como base estratégica de trabajo el diálogo y la concertación, entonces nosotros entraríamos por ese lado, ¿no? Dialogar entre
una acción y la consecuencia, ¿no? Muchas veces el ser humano, cuando le dices, si actúas así y esta va a ser tu reacción y este es el panorama, a veces sí tienden a reaccionar, otros no tanto, ¿no? Otros no tanto, pero sí, entrar sobre todo por el diálogo y concertar buenas ideas, afianzándonos siempre de las autoridades que son nuestros principales aliados y de la misma sociedad, en este caso nuestros actores sociales que vienen a ser autoridades, ya sea alcaldes, ya sea regidores, ya sea el teniente gobernador y sobre todo los dirigentes, porque ellos son nuestros portavoces, ¿no? Basta con que un dirigente diga, hoy va a venir de repente la mesa en coordinación con Cutivalú y otra entidad, ¿no? Y van a dar una charla formativa para saber cómo generar consenso, ¿no? Y generar, no sé, actividades preventivas y a la vez de repente enlazamos el tema con temas importantes, con un tema que de repente está latente ahí en ese lugar, en ese determinado lugar, entonces ingresamos, ¿no? Es cuestión de hallar la forma de cómo ingresar, ¿no? Y tocar temas de importancia para poder enlazar con el otro tema que también es primordial, pero que también queremos arrastrarlo ahí. Entonces, por ahí, ¿no? Vuelvo a repetir, teniendo siempre de la mano a nuestros principales aliados, que son nuestros actores sociales y nuestros actores del Estado, que son las autoridades. Así es, y probablemente cuando hablamos de autoridades, y nuevamente tocar un tema importante que tú lo has dicho sobre el presupuesto, ¿no? Que es casi 1.200.000. ¿Cómo sería la mejor manera de destinar estos recursos, que a pesar de que son, digamos, muy escasos, ¿no? Y que se necesitan más, pero cuál sería la mejor manera o la mejor estrategia para que estos recursos se destinen bien, ¿no? Y de alguna forma lleguen donde tienen que llegar, ¿no? Porque es muy baja la inversión también, ¿no? Nosotros desde la mesa, en este tema, nosotros lo que venimos haciendo son los seguimientos concertados. Sería importante que este tipo de temas se incluyan en los pactos políticos y también se incluyan en los planes de gobierno, ya que estamos a puertas de una contienda electoral, que se incluyan en eso, ¿no? Que se incluyan en sus planes de gobierno. Estamos hablando de presupuestos, es verdad, entonces que se incluya eso. ¿Y cómo podemos garantizar que estos presupuestos sean bien ejecutados, bien dirigidos con el seguimiento? Y el seguimiento, ¿cómo lo vamos a realizar? A través de que este presupuesto se incluyó en un pacto y en un plan de gobierno. Entonces ahí podemos hacerle un seguimiento y saber que va verdaderamente destinada al propósito al cual se está dirigiendo este presupuesto. Claro. Y ahora, Helen, en el aspecto de la pandemia, ¿se ha visto algún, problema al momento de hacer esta réplica de la salud sexual, la educación sexual, salud sexual y reproductiva dentro de las instituciones educativas? Porque es interesante ver cómo es que se mueve ese aspecto de capacitar a los directores, a los maestros, ¿no? Para que ellos conlleven también este mensaje a los estudiantes y quizá a los mismos padres de familia, ¿no? ¿Cómo se ha visto afectado o si se ha afectado tremendamente este aspecto dentro de la pandemia? Bueno, el llevar, creo, un mensaje a estos padres de familia, a nuestros docentes, a los mismos alumnos, sí se ve afectado, porque la virtualidad nos pone cierta barrera. Por naturaleza, nosotros somos demasiado sociales, ¿no? Somos cálidos, y para que nos pueda llegar un mensaje, una capacitación, dijo, al corazón, necesitamos tener al frente el ponente. Sí se ve, dijo, afectado. ¿Por qué? Porque muchos de los docentes, muchos de nuestros padres de familia no tienen el medio para poderse conectar a una red social, a Zoom, a cualquier red que necesitan. Entonces también ahí viene otra problemática, que es la conectividad y la brecha existente en ese punto, ¿no? Entonces se ve afectado por ese lado, se ve afectado por el lado de la conectividad de los padres de familia. También se ve afectado por el otro lado de que si es que en un hogar hay un niño que está iniciando su nivel inicial, valga la redundancia, otro está en nivel primaria, otro está en nivel secundaria,
Entonces, principalmente, pues los padres no saben para dónde, ¿no? Para dónde ir, si me voy al de inicial, al de primaria o jalo al de secundaria. Entonces, también como que por ahí se encuentra una brecha, una deficiencia en ese aspecto, una problemática sobre todo, ¿no? Entonces, es ese contexto el que tenemos, al cual debemos adaptarnos, buscarle una solución de forma concertada, a base de diálogo, y ver pues la mejor forma de cómo llegar a dar una solución, ¿no? Sobre todo para estas niñas que necesitan, primero, que sus padres tengan una buena educación sexual, reproductiva, que sepan que ellos tienen ese derecho de saber, ¿no? Funcionamiento, sobre todo saber que ellos tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Que tienen que vivir sus etapas de vida, que no pueden pues adelantarse en sus etapas porque corren peligro. Ahí también viene algo que quería comentar, Enrique, que el embarazo adolescente también trae mortalidad. Entonces, si nosotros vemos cifras, en mortalidad materna también hay cifras, y sería bueno pues dar a conocer más cuántos son de estas cifras de muertes que se registran maternas, cuántas son adolescentes de 15, 19, cuántas son pues menores de 11, 14 años, ¿no? Porque esos cuerpitos no están realmente adaptados para poder concebir o tener un producto dentro de ellos, ¿no? Entonces, por ahí también ir viendo esos puntos, ¿no? Creo que todo enlaza para poder generar un buen plan y articular. Así es, no están preparados ni física ni emocionalmente estos niños, ¿no? Y menos con estos casos de niños de menos de 10 años, ¿no? Que hemos visto que se ha triplicado casi la cifra del 2019 al 2020. Hacemos ya nuestra última pausa en estos momentos y regresamos en esta interesante entrevista. Y Helen, bueno, para hacer un poco de reconteo de lo que hemos visto y que nos ha señalado, ¿no? 42 casos de embarazo adolescente en menores de 11 a 14 años, 2.960, ¿no? Entre las edades de 15 a 19 años, preocupante, ¿no? Hasta el 7 de octubre. ¿Cómo se debe, digamos, articular también, me pregunto yo, por ejemplo, con instituciones como el Ministerio Público, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer y diferentes instituciones que tienen mucho que ver porque, como bien lo hemos concluido, es un tema de violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede articular o cómo se está trabajando en ese aspecto, ¿no? Porque seguimos viendo estos casos, ¿no? Seguimos viendo que se está generando violencia con los y las adolescentes y los niños y niñas también. Entonces, cuéntanos un poco cómo debe ser esa articulación. Bien. La articulación debe ser a través de planes de trabajo, ¿no? Lo ideal sería formar mesas temáticas de trabajo, ¿no? Quienes están dirigidos a nutrición, quienes están dirigidos netamente a lo que es embarazo adolescente. Entonces pienso que si nosotros llamamos a formar mesas temáticas, tocamos la puerta, Ministerio Público, ¿no? Defensoría, necesitamos de ustedes como profesionales, como entidades, para poder generar planes y proponérselo a las entidades correspondientes, ¿no? Sería pues lo ideal, ¿no? Lamentablemente no se ha formado todavía mesas temáticas, pero sí sería una iniciativa, ¿no? Desde aquí, desde la plataforma de Cutivalú, hago un llamado a estas autoridades para poder formar mesas temáticas, pero que no solo venga la iniciativa de la mesa, sino que también venga la iniciativa de ustedes mismos, de ustedes como autoridades, porque más allá que autoridades hay que recordar que somos seres humanos, que somos padres y que somos madres, y que esta problemática no es ajena a nadie, no es ajena a mí, ni a ti, ni al contralor, a nadie, ni el mismo presidente no es ajeno a esta situación. Entonces todos podemos ser tocados con tener a alguien en nuestra casa que esté pues acarreando esta problemática, ¿no? Entonces por ahí sería la forma de articular a través de mesas temáticas que trabajen netamente este tema, tener propuestas, actividades y que se ejecuten no solo de la mano del Estado, sino de la sociedad civil. Claro, y otro aspecto también sería hacer como un monitoreo, un mapeo sobre las prácticas
¿no? de este tema de salud sexual y reproductiva en los adolescentes, ¿no? Porque creo que es necesario tener su voz también, ¿no? Para de alguna manera generar estas políticas, ¿no? ¿Cómo sería también en ese aspecto, Helen? Darle participación y protagonismo a los adolescentes, generar liderazgo. Si nosotros generamos liderazgo en los adolescentes, el trabajo va a ser mucho más fácil, mucho más idóneo y sobre todo más digerible para ellos. Te cuento experiencias mías propias como docente. Cuando tú trabajas con el niño o el adolescente y lo empoderas en temas, ellos se sienten informados y se sienten capaces. Entonces, cuando tú vas y les comentas o vas a hacer una charla, lo más motivador y que enriquece sobre todo a quien lo haga, quien hace la charla, quien da el programa, es saber que ese niño ya tiene al menos la noción y que puedes darle más para explorar, ¿no? Más para explotar ese conocimiento, ese potencial, ¿no? Sobre todo hacer que estos niños se empoderen, pero se empoderen a través de un liderazgo. Basta con que en un grupo de salón 2, 3 sean líderes, estén empoderados, el resto va a marchar, ¿no? Es como la mesita, si no tiene sus 4 patitas, no se va a poder sostener. Entonces también es importante no solo pues articular con las autoridades, sino también, como mencionabas, tener la voz, la experiencia, lo que ellos sienten, lo que necesitan de los niños y de los jóvenes para poder poner en marcha ya sea el plan o actividad que se pretenda trabajar a través de una mesa temática, ¿no? Pero con la intervención también de estos niños, ¿no? Sí, porque sucede igual, por ejemplo, con las políticas de las personas con discapacidad, ¿no? Las personas con diferentes condiciones, que probablemente solamente desde un escritorio se elaboran las políticas, pero no tienen voz, no las hacen participar. Entonces, muchas veces pueden tener la mejor intención, pero se hacen las políticas que no son inclusivas, ¿no? Y mucho menos atañen los problemas que realmente necesitan resolver. Y más aún en la adolescencia, en las niñas, que son, ¿no?, etapas muy, digamos, importantes, en donde la información tiene que estar precisa, ¿no? Y sobre todo cómo es que la vamos a llevar, como tú bien refieres, en esta estrategia comunitaria, ¿no? Viendo la idiosincrasia de las regiones, cómo es que piensan, cómo es que puedo llegar, ¿no? Y es un tema bastante, digamos, articulado, ¿no? Donde se necesita pues la participación de todas las instituciones, ¿no? Multiinstitucional, multisectorial, y que eso pues nos dejaría mucha, digamos, mucha evidencia de trabajo articulado, que es lo que estamos pidiendo ahora, ¿no? Y Helen, ahora ya para ir cerrando un poco este interesante tema, ¿no? No se puede prever pues qué es lo que va a pasar, ¿no? Siempre las cifras son muy importantes, pero lo que realmente nos debe llevar a reflexionar es cómo desde nuestra ventana que estamos como institución, como comunidad, como sociedad, como lo que fuere, tenemos que aportar nuestro grano de arena para frenar esta problemática que es bien preocupante, ¿no? Sobre todo en zonas donde no tienen acceso a la información, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían, digamos, las estrategias o las propuestas que desde la mesa están elaborando, ¿no? Que quizás ya se ha referido a algunas, ¿no? Pero que quizás ya estén llevándose de la mano con diferentes autoridades para abordar este tema? Porque este problema de la pandemia, si bien con el tema de la vacunación ha bajado, pero va a seguir. Probablemente la virtualidad se está quedando, y es otra barrera también, como tú bien has referido, respecto a lo que es la información para la comunidad. Cuéntanos un poco sobre ello, Helen. Helen, ¿puedes encender tu micrófono? Ok, ¿me escuchan ahí? Bien. Bueno, repito, como desde la mesa como un espacio de Estado y sociedad civil, nosotros vamos a seguir viendo a los responsables de cada área para en conjunto seguir articulando medidas que ayuden a responder las necesidades de los y las adolescentes. Asimismo, de la mano de la sociedad civil, seguiremos haciendo un seguimiento de las recomendaciones y sugerencias que se obtienen a través de los diálogos de concertación, porque nosotros llamamos a diálogo para en conjunto generar articulaciones, generar propuestas, recomendaciones,
para que las pongan en práctica, ¿no?, dentro de sus planes. También, como hace un momento decía, ¿no?, nuestro lema principal es una vida digna, pero enmarcado, en este caso en los adolescentes, la vida digna para ellos es vivir y hacer valer sus derechos. ¿Cómo vamos a hacer valer sus derechos? A través de información, que esté acorde a sus edades, información que esté inmediata para ellos, información que no solo pues pueda ser vista en una red social, porque ellos no, en su mayoría no cuentan con redes sociales, no cuentan con un celular. Información que vaya pues por canales adecuados para ellos, ¿no? Darle sobre todo ese empuje, ese saber que vivir pues, o saber sobre salud sexual y reproductiva informada les va a permitir vivir cada etapa de vida a cada adolescente, y al mismo tiempo les va a permitir hacer realidad sus metas, sus sueños, y sobre todo pues llegar a tener el día que ellos desean tener sus hijos, hacer una familia en el momento preciso, ¿no?, sin un riesgo que ponga pues no solo en riesgo la vida de ellos mismos, sino del producto, en este caso el niño que viene en camino, ¿no? Desde la mesa siempre vamos a seguir articulando, llamando a los actores para en conjunto buscar soluciones, proponer soluciones que permitan, ¿no?, que permitan pues de una u otra manera luchar con estas problemáticas que cada día, y no es de hoy, no es de mañana, sino es que siempre están latentes, ¿no? Cerrar ciertas brechas que son ahí, que necesitamos sí o sí cerrarlas. Hay que tener en cuenta que la pandemia lo que ha hecho es desnudar más las brechas que ya estaban existentes. Sí, sobre todo, ¿no?, como bien has referido, ¿no?, consolidar este tema de la voz de las y los adolescentes, ¿no?, en esas temáticas de diferentes instituciones, generar, ¿no?, esas estrategias de cómo voy a llegar con esta información de salud sexual y reproductiva, que es muy importante, ¿no?, y que se ha visto pues afectada por el tema de la pandemia, y que tenemos que recobrar esa confianza, ¿no?, en que se acerquen, ¿no?, porque hay muchas digamos, limitaciones, ¿no? Como bien refieres en el tema de redes sociales, probablemente la virtualidad se va a quedar, pero no todos no tienen acceso a las redes sociales, ¿no? Y es un tema bastante importante articular con las diferentes instituciones, que tiene que ver mucho con la violencia, porque este tema tiene que ver mucho con la violencia. No solamente se queda en cifras, ¿no?, y que, bueno, se pueden criticar desde muchas personas, instituciones, porque es un tema de violencia, y eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Y aparte, pues, darle la voz a los adolescentes, que es lo más importante. Bien, amigos, bueno, creo que el programa se ha quedado corto. Vamos a continuar con este interesante tema en los próximos programas, porque, digamos, si no se puede llegar de alguna manera ahora mismo presencialmente, que ya se está haciendo poco a poco, pero es necesario que los amigos y los padres de familia tengan herramientas para enfrentar este tema, y sobre todo que vean el compromiso, ¿no?, de las autoridades e instituciones que están abocadas a frenar esta problemática. Quiero agradecerte, Helen, por esta participación. Lamentablemente, por el tema técnico de la virtualidad y todo esto de la tecnología, el doctor Pablo Zacarías no podía estar presente, pero ya lo vamos a tener presente quizás en el otro programa para abordar esta problemática y este tema muy importante. A nosotros nos despedimos. Muchas gracias, Helen, por tu participación, y a la mesa por siempre estar dispuesta a brindarnos ese tipo de información. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, y siempre la mesa va a estar abierta para todas las instituciones que quieran articular y generar diálogo y concertación, sobre todo para poder ayudar y dar solución a las problemáticas existentes en nuestra región. De mi parte, gracias, y reitero pues el agradecimiento de la mesa y de quien lidera el grupo de la mesa, el ingeniero Víctor Palacio. Muchas gracias. Muchas gracias, y nos encontramos en el próximo programa.